decirles de que más importante que conocer la forma de una vasija, ¿no? Que es importante también, es necesario que, porque ustedes, caramba, en 4 meses no van a saber, pues, la arqueología, ¿no? Por ejemplo, nosotros, a ver, es un curso. Nosotros en la carrera de arqueología hicimos como más de 70 cursos, como lo que hacen ustedes, ¿no? Es imposible, pues, que alguien va a salir, pues, ya considerándose arqueólogo, ¿no? No, con todo respeto, ¿ah? Entonces, quiero decirles que ustedes como principal objetivo es que asimilen el proceso de cambio, ¿no? El proceso de cambio, las transformaciones culturales, sociales, en todo sentido, que la arqueología puede establecer. Porque el hecho de que, por ejemplo, nosotros vamos a identificar una pieza, un fragmento de cerámica, ¿no? Ahorita alguien me dijo, yo por la experiencia, yo me sé, esto es Inca, esto es Tiwanaco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, a nosotros nos costó ir mucho tiempo a los museos para familiarizarnos con las formas, familiarizarnos con los colores, ¿ya? Entonces, por eso traigo a mi recuerdo cuando nosotros obligatoriamente, ¿no? Con microscopios miramos la forma de las células, ¿no? Entonces, no, para mí esa es una educación conductista. Es decir, la educación conductista es cuando se te obliga a que tú tienes que llegar a un sitio o llegar a una idea. En cambio, yo participo de la educación constructivista, en la cual el profesor les brinda, ¿no?, la información, bibliografía, ¿no? Y los alumnos van a decidir su destino. Esa es la educación constructivista que sinceramente es la que está manejando la educación moderna, ¿no? Pues yo nunca voy a proponer pues alguna idea política, nunca, ¿no? Nunca voy a decir esto es lo que yo pienso y yo quiero que ustedes me sigan. Jamás lo haré. Bueno, entonces, este es el sentido que tenemos que dar al estudio de la arqueología. Y bueno, entonces, vamos a tocar lo que se llama el periodo tardío. Digo así porque ya en los últimos años, ¿no? Se ha tomado conciencia, casi como un modelo, como un paradigma, de que todo el periodo, ¿no?, posterior a Huari, a Tiwanaco, se desarrollan culturas regionales. Acuérdense esto, ¿ah? Culturas regionales, ¿no? Y los últimos años, sobre todo los últimos 20 años, ha tomado mucha fuerza el concepto de la historia regional. Bien, casualmente, esta nueva currícula vamos a estudiar historia regional. ¿Sí? ¿De qué ganamos hablando de Lima, y no, hablando del extranjero, ¿no? Y no hablamos de nuestra región? Es algo que sí, una propuesta que realmente ha sido aceptada y va a funcionar, ¿no? Porque creemos, ¿no?, que tenemos que saber los procesos regionales. Un proceso regional no solamente es, pues, a la de Tacna, sino hablar de las áreas regionales, ¿no? Como Puno, Moquegua, Arica, Arequipa, ¿no? Por decir. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, de que luego, ¿no?, de la caída de estos dos imperios, ¿ah? Yo creo que fueron dos imperios, y yo lo planteaba hace muchos años, ¿ah?, de que Tiwanaco fue un imperio, y también Lumbreras dice que Huari fue un imperio, ¿no? Obviamente él es ayacuchano, pues, y tiene sentido en decirlo, ¿no? Pero bueno, fueron dos potencias, es la verdad, dos culturas con carácter de potencia en los Andes, que lograron desarrollar espacios, territorios, por decirlo, y conquistaron pueblos, ¿no? Entonces, el término de conquista también entra en debate porque la idea de conquista, ¿no?, siempre nos sugiere un hecho bélico, ¿no? Un hecho eh, conflictivo, ¿no? De violencia, sí. Y fíjense,
Yo conozco muy bien el tema de Tiwanaku, yo he escrito bastante sobre Tiwanaku, he trabajado desde estudiante en sitios Tiwanaku, ahí en Moqueo he trabajado muchísimo, ¿no? Y parece de que más que o sea, la presencia Tiwanaku, ¿no? Que establece colonias. Y esto es importante de establecer, jóvenes, ¿ah? Muy diferente de los incas. Los incas no vienen a hacer colonias, ¿ya? Porque los incas no vinieron, ¿no? Y está el libro de María Rostorowski y muchos otros, ¿no? Que los incas vinieron acá y vienen a hacer negocios, ¿ya? Tienen un sistema que se llaman los mitimaes, y la población que viene con mitimaes se llama mitmacunas, ¿cierto? Y que vienen y hacer transacciones comerciales. ¿Cómo es posible, no? Que una sociedad que no tenía monedas, ¿no? Que logra su gran desarrollo, un desarrollo sí, sin duda, ¿no? Logra pues tener palacios ahí en el Cusco, es la capital de los incas. ¿En base a qué? En base a trabajo, pues, ¿no? Excedentes de producción, al más es puro, al más puro sentido marxista, ¿no? Sí, sin duda que fue así, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, ¿vinieron, aplastaron a las sociedades? No, pues. Y la historia lo ha aclarado hace buen tiempo atrás. Yo recuerdo en mi época de colegio, se hablaba que los incas habían venido por acá. No, eso ya pasó de moda. Hace mucho tiempo ya pasó, ¿no? Entonces se entiende que este periodo tardío fue un periodo de convivencia. Esa es la palabra adecuada. Entonces los incas ven que en toda la periferia, ¿no? Ustedes saben que el Cusco pues está más o menos como esa zona por 3.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? El Valle del Urubamba, un valle rico, por supuesto, ¿no? Y muchos valles por ahí. Y donde se genera la idea de expandirse. Entonces hay varios historiadores que proponen de que fue consecuencia de una clase social privilegiada, ¿no? Todos los miembros de las panacas reales, ¿no? Panacas son las familias reales de los incas, ¿no? Incluso hay unos que han considerado que las panacas reales eran casi como el sentido de alguna aristocracia europea, ¿sí? Que tenían una serie de privilegios, que tenían una serie de necesidades que obligaban pues a satisfacerlas. Entonces, todo lo que se ha encontrado en los museos, oro, joyas, realmente es consecuencia de una sociedad que está por encima de todo, ¿no? Por eso yo les dije, ¿no? Hace años atrás, hace más de 100 años, ¿ah? Apareció un libro que se llamó El Estado Socialista de los Incas. Jóvenes, disculpen que sea sincero, esa es una patraña, ¿no? Una patraña es cuando se escribe, pues, falsedades. Y no es así, pues. Definitivamente que no. Los incas nunca fueron una sociedad socialista, ¿no? Además que el marxismo dice que el socialismo, ¿cuándo aparece, no? Pero sí ocurrieron, pues, algún tipo de sociedades primitivas que iniciales, es mejor decir iniciales antes que primitivas, que practicaron algún tipo de relaciones de ese tipo, ¿no? Pero es un proceso, pues, muy lejano, ¿no? Bueno, entonces, eh, en ese contexto, ¿no? Del crecimiento de una cultura que se llamaban los incas, ¿no? Además, habían las culturas regionales. Y los incas fue una cultura regional también. A la caída de estos dos grandes imperios empiezan a surgir las identidades locales. ¿Cómo es esto? Por ejemplo,
En los últimos 30 años han salido varias hipótesis que dicen, yo no la comparto por si acaso, no la comparto, que dicen que, que Moche, que Huari, que Tiwanaco cayeron por un fenómeno del Niño. No puede, no, no, eso no lo comparto. Las sociedades en los Andes han estado siempre expuestas a ese tipo de fenómenos. Están expuestas a las sequías, ¿no? A las inundaciones, ¿no? Las cosas que ocurren con un fenómeno del Niño. Y yo lo que propongo, y está en mi libro, ¿no? Es de que es un proceso, ¿no? De caducidad, ¿no? De obsolescencia de un sistema. Y Tiwanaco, jóvenes, desarrolló un sistema ideológico. El culto tiwanaquense, famoso, ¿no? Toda la iconografía, los dibujos de Tiwanaco, el dios Viracocha que está en la Puerta del Sol y muchos otros, ¿no? La iconografía de Tiwanaco significa que tuvo pues un gran desarrollo de tipo religioso. En la capital de Tiwanaco, los grandes templos, ¿no? Como Calasasaya, como, y los otros más, ¿no? Como Pumapunco, por decirles, manifiestan pues que hubo pues un poder, ¿no? De la religión, ¿bien? Pero también, por lo menos en Tacna, y luego de muchos estudios que yo he hecho, la verdad, ¿no? Vimos que Tiwanaco introduce una dinámica económica muy interesante, sobre todo un desarrollo agrícola. Ellos se instalan en lugares donde eran propicios para una buena agricultura. Y eso es una de las condiciones o de las variables que hizo que, por ejemplo, no existe, por lo menos hasta ahora, evidencias de Tiwanaco en la zona de la costa, ¿ya? Y hace más de 30 años, ¿no? Veíamos las hipótesis que decían que Tiwanaco se expandió a lugares de buena agua. Y obviamente eso era pues uno de los requisitos para cierto tipo de cultivos que ellos querían. Entonces, ¿no? Por ejemplo, Moquegua, ¿no? Que hemos estado, y es un lugar caluroso, un lugar, un valle estrecho que da condiciones de buen clima. En cambio, también es un valle que se abre, ¿no? Y bueno, pues no es muy propicio, ¿no? Para la agricultura, ¿no? Entonces, estas cosas son las a ver, que han generado esta presencia de Tiwanaku. Pero bueno, ya hemos hablado bastante de Tiwanaku. ¿Qué va a pasar? De que en la medida, ¿no? Porque Tiwanaku se calcula que ha estado como entre 800 y 600 años, ¿no? En sus colonias. Digo, repito, colonias, porque logran, ¿no? A la población identificarla con este proceso, ¿ya? Entonces, es diferente la presencia tihuanaco que la presencia inca. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Eso puede ser una pregunta de examen, ¿ah? Sí, es una diferencia notable, pues, ¿no? Una cosa es una colonia y la otra cosa es una presencia. Cuando hablamos de la palabra presencia, significa de que se desarrolló en estos valles, ¿no? Una actividad intercultural o pluricultural o multicultural, ¿no? Es decir, de varias culturas. Les pongo el caso del famoso cementerio de Peañas, aquí en Pocoyay, ¿no es cierto? El año 81, 83, cuando se empezó a hacer el penal, se encontró un cementerio y ahora hay un museo.
Y resulta que en los estudios se comprobó que habían diferentes culturas. Ese es un dato muy, muy bueno, muy serio para entender las características de esta población. Entonces, de haber tenido una población identificada, ¿no? Con, en este caso, Tiwanaco, o tal vez allá con Wari, se desarrollaron culturas locales. Esto pasó aquí en Tacna, pasó en Puno, ¿no? En las poblaciones de junto al lago Titicaca. Ocurrió allá en el norte, ¿no? En todas partes. Bien. Y esta es la parte importante que tenemos que decir. Bien, vamos a poner una diapositiva. A ver. Profesor, buenas tardes. Hola. El Tiahuanaco usted lo considera, no lo considera como imperio, ¿verdad? Yo sí, sí, Imperio sí, de Tiahuanaco. sí. Claro que, digamos, el asunto es que esa es mi propuesta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? De que lo, se tienen que juntar, pues, los investigadores y bueno, pues dirán, sí, tiene razón. Ya, más o menos es así. A ver, vamos a ver esta diapositiva. Bien, entonces el tema es el horizonte tardío. Bien, vamos a ver, vamos a leer y lo explicamos. Dice, el horizonte tardío es la última etapa del periodo de las altas culturas de los Andes, caracterizada por el desarrollo histórico del imperio incaico, inmediatamente después del intermedio tardío. Para la mayoría de las cronologías propuestas, este periodo comienza en el año 1438 y termina en 1532. Esta fase se caracteriza por la expansión en toda la región andina del Tahuantinsuyo, siguiendo el impulso que le dio el Inca Pachacute. En pocos años, este imperio sometió a las diversas civilizaciones y culturas regionales que habían caracterizado el periodo anterior. El encuentro con los conquistadores españoles, dirigido por Francisco Pizarro, tuvo lugar en 1532, marcando el declive de la civilización incaica. Bueno, esta es una especie de historia, ¿no? Este es lo que es una arqueología historizada, ¿no? Es decir, en base a los estudios, ¿no? De arqueología ya se logra esto, ¿no? La historizarlo, ¿no? Y esa es la función de los historiadores, pues, ¿no? O sea, en base a los datos arqueológicos se historiza, ¿no? Se escribe, ¿no? Porque, por ejemplo, un texto de arqueólogos estará, pues, los diseños de las materiales arqueológicos, estarán los diseños de la cerámica, de las puntas, etcétera, pero aquí ya se plasma así, ¿no? Ya, seguimos. Ya. Dice, desarrollado posteriormente por Dorothy Menzel en 1967, el patrón cronológico Robin Menzel. Es decir, ¿no? Los arqueólogos, ¿no? Por los años 60 van a establecer, pues, con un periodo adicional, ¿ya? Es decir, que lo inca fue un periodo posterior. Y acá viene el gran tema, pues, ¿no? Si fuera así, significaría que los incas fue un periodo posterior y que todos eran incas. Pero a partir de la etnohistoria, ¿no? Esto es importante, jóvenes. Un poco ahora la historia, pues, ¿no? Ha hecho cambiar el pensamiento acerca de los incas. ¿Por qué? Bueno, ustedes a lo mejor van a llevar, pues, en la historia, no lo sé. Y en Tacna hay un hecho muy importante, ¿ah? Muy importante que
está publicado en muchos países, es acerca del testamento del cacique Diego Caqui. Ya acuérdense bien de eso. O a lo mejor ya lo saben, ¿no? Y ese cacique Diego Caqui deja un testamento en el siglo XVI, ¿no? En 1580 más o menos, ¿no? Está publicado por muchos lugares, ¿no? Ese cacique muere pues anciano, tendría pues 80 años cuando muere, ¿no? Y en su testamento pide que le hagan misas, ¿no? En la iglesia de Arequipa hasta de Arica. Punto uno, significa que se convirtió al catolicismo. O sea, fue consecuencia del proceso de la evangelización, ¿no? Bueno, después va a decir que tiene un montón de propiedades, ¿ah? Ustedes cuando lo lean se van a impresionar de la cantidad de propiedades, más que cualquiera de ahora, hace 500 años. Tenía propiedades en todo el valle de Caprina, en Sama, incluso dice que tenía en la zona de Ite un barco, a lo mejor sería pues un barco pequeño, ¿no? Que dice lo usaba para llevar licores a Panamá. Bien. Aparte dice, ¿no? Que debe tanto, también le deben a él, una serie de cosas, ¿no? Y este señor, ¿no? Cuando fue niño, cuando fue niño, él ha visto a su padre, que también era cacique, porque esa es la orden de sucesión de los caciques, ¿no? Él ha visto a su padre hacer negocios con los mitimaes, claro, porque esa era la modalidad. Los incas traían acá para hacer negocios. Y alguien me puede preguntar, ¿y por qué no los conquistaban? ¿Por qué no los hacían incas? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la razón? A ver, con confianza. ¿Cuál creen que sería la razón por qué los incas no conquistaron a los pueblos? ¿Saben por qué? Muy fácil. Porque en los Andes, ¿no? Se generó una, llamemos política, llamemos tendencia o un modelo económico que se llamó la complementariedad. Entonces, ¿no? Significó que al haber ese sentido de las diferencias, generaba competitividad entre los términos de la economía de hoy día, ¿no es cierto? Y así hacía que, por ejemplo, aquí produzcan cosas que eran necesarias al Cusco, conseguían pescados que no habían por allá, obviamente, ¿no? Y ese sentido de correspondencia. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido la guerra del Pacífico y teníamos Tacna y Arica como ciudades peruanas? No pasa nada. En cambio, hoy día hay un tráfico internacional, ¿no? Cosas que no hay acá, que hay allá. Esa es la dinámica de la complementariedad. Y por eso les dije, ¿no? ¿Cómo es posible que los incas lograron gran desarrollo económico? Mediante la complementariedad, ¿no? Bueno, entonces, esto es importante decirlo, ¿no? De que ya el concepto que se decía acá, ¿no? Desde la fecha de inicio del Horizonte Medio es indicada por algunos eruditos en 1438, cuando entra Inca Pachacute, otros en 1450, ¿no? Entonces dice, el antagonista más feroz del Tahuantinsuyo y a la vez final en 1532, la reunión de los conquistadores de Francisco Pizarro, ¿no? Bueno, también dicen, ¿no? Que es posible, ¿ah? Que los incas también, y está la evidencia, ¿no? Que fueron guerreros, sí. Los museos están llenos de armas incas, ¿no? La famosa chacana, boleadoras y todo eso, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque también los incas tuvieron enfrentamientos con pueblos que no querían que los conquisten y bueno, pues tuvieron que recurrir a la violencia, ¿no? Cosa que en este caso en Tacna parece que no fue posible, ¿no? Porque en Tacna no hemos encontrado evidencias. O sea, ya. Entonces, ¿no? Eh, María Rostorowski, en su famoso libro, ¿no? La historia del Tahuantinsuyo, dice que los incas no tenían como intención conquistar pueblos, sino tener presencia, presencia para hacer negocios. Si bien es cierto, ¿no? De que existen mapas, ¿no? Existen los mapas de los caminos del Inca y todo esto, ¿cierto? Que inclusive se prolonga hasta la mitad de Chile, ¿no? Pero eso no indica de que haya sido una presencia total, ¿ya? No significa que los pueblos hayan sido incanizados. Y esta es otra variable importante, la incanización. Entonces, fíjense, yo esto lo he leído hace muchos años, ¿no? Yo compré la primera edición cuando salió Historia del Tahuantinsuyo. Pero cuando yo hice mi tesis de licenciado, después hice mi tesis de maestría y trabajé en un sitio inca, ¿no? Fue así, fue así. Recuerdo que sometí el trabajo a un software especializado en estadística analítica y salía, fíjense cómo es la maravilla de estas tecnologías, ¿no? De que los incas y la sociedad local nunca se juntaron, que nunca, no lograron hacer una sola sociedad, sino se dispersan. Este software, ahí está en mi libro de historia del Perú, ¿no? De historia de, perdón, arqueología de Tacna, ¿no? Este libro hay un diagrama que se llama Pareto. Pareto fue un economista italiano que decía que siempre hay dos alternativas buenas, siempre hay dos buenas, pero hay una que es mejor, ¿ya? Y yo inicialmente me preocupé porque hicimos el análisis, todo, contraté a una persona, claro, pues, especialista en estadística, ¿no? Y salió de que siendo un sitio inca, que tenía también materiales locales, pero que más presencia eran los materiales locales. ¿O qué pasó? No, pues es que ese análisis indica así, que a pesar de que es un sitio inca, pero las culturas locales tienen más presencia. Es más, dentro de este existe otro examen, que es el examen de optimización. Entonces, siempre hay una curva, ¿no? Una curva que empieza y decae. Y esa es la curva inca. En cambio, la curva de las culturas locales se prolonga, se prolonga. Y eso ocurrió, pues, ¿no? Porque las culturas locales han permanecido hasta la época colonial. Entonces, estos análisis, ¿no? Son producto de muchos ensayos, pues, de matemáticas y todo eso, ¿no? Bueno, un segundo, por favor, mientras descansa mi garganta.
Bueno, este más o menos viene a ser el panorama que ocurre en los Andes luego de la caída, pues, de Huari y Tiwanaku, ¿ya? Es decir, la caída de estos grandes imperios hizo de que aparecieran culturas locales. Yo en mi hipótesis, yo planteo de que la generación de estas culturas regionales es consecuencia de que, ¿no? Se va a generar se van a generar identidades locales, ¿bien? Entonces, y ocurre, ¿no? Ocurre en el mundo muchas experiencias hoy día. Por ejemplo, ¿no? Los países balcánicos, todos estos países que luego de la digamos que Rusia, ¿no? Empieza a crecer luego de la Primera Guerra Mundial y todo el crecimiento, pues, de Rusia, que forman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y juntaron muchos países. Y hoy día esos países se han independizado, entre comillas, ¿no? Por el caso de Yugoslavia. Yugoslavia, antes eran varios países, un conglomerado, que hubo un gobierno, una dictadura y que lo juntó en lo que se llama Yugoslavia. Entonces ahora está, pues, se ha dividido y son lo que antes eran, ¿no? Serbia, Croacia, Bosnia, Kosovo, Montenegro, ¿no? Y una parte de Rusia, pues, los países balcánicos, ¿no? Letonia, Lituania, Bielorrusia, en fin, ¿no? Kazajistán y muchos pueblos que fueron dominados, por en este caso, por una dictadura, ¿no? Pero bueno, muy aparte de ese comentario, tenemos que decir que más o menos este era el panorama que al fin, ¿no? Del horizonte medio se va a dar. Y ven ahí está de color verde, ¿no? De color verde es el Cusco. Fue el territorio donde aparece también un cacicazgo, que serían los incas, ¿ya? Así como crecieron otras identidades, los incas también fueron algo así, ¿no? Pero el asunto que los incas, ¿no? Crecieron y crecieron. Entonces, ocurre de que en la historia, ¿no? En la historia de la humanidad, hay culturas, ¿no? Que logran el esplendor en base a coyunturas, que logran, ¿no? Tener dominio político, económico, social, religioso, etcétera, en base a condiciones especiales que tienen. Y que cuando dejan de tener, ¿no? Esa vigencia vital, ¿sí? Caen en la obsolescencia y desaparecen. Por eso que lugares, ¿no? Egipto, que fue que tuvo el esplendor, o Grecia, hoy día son ruinas. Entonces, ¿no? Los Estados Unidos, por ejemplo, tiene 200, casi 250 años de existencia los Estados Unidos, como lo que es, pues, ¿no? De la independencia de los Estados Unidos. Y sigue creciendo, una potencia. La China lo mismo, ¿no? La China es un territorio. Digo territorio porque en momentos ha sido imperio, momentos ha sido una república socialista de la China, y entonces ha cambiado muchas maneras de ser la China, ¿no? Hoy día ustedes saben el gran desarrollo capitalista que tiene la China, sin duda, pues, ¿no? Entonces todo cambia, ¿no? En la China antes todo era un sistema comunista, pues, ¿no? Y hoy día es otra cosa, ¿no? Entonces viene la reflexión, ¿no? De que esta es una prueba, ¿no? De cómo los sistemas políticos cambian y quizás son los que cambian más rápido, ¿cierto? Entonces,
esta es la configuración de este horizonte, perdón, este periodo tardío, también le dicen horizonte tardío, ¿no? Donde van a ser culturas locales. Por ejemplo, en Tacna, la etnohistoria habla de la cultura tacana. Otros dicen los changos y camanchacos. Y ese es el problema, jóvenes, que yo siempre les digo, ¿no? La arqueología y la historia tienen que entenderse mejor, ¿no? Tienen que hablar el mismo idioma, tienen que hacer propuestas para que sea mejor, las investigaciones sean más correctas, más cercanas, más certeras, ¿no? Porque mientras nosotros los arqueólogos decimos, la cultura, a ver, chiribaya, la historia dice, los camanchacos, ¿no? Muchos, ustedes han leído, ¿no? Entonces se habla de, por ejemplo, en la zona de Arequipa, ¿no? Dice, fue las poblaciones de los Churajón, ¿no? Es una cultura arequipeña. Pero los historiadores dicen los Cuntis. Entonces, yo no sé cómo entenderme, ¿no? Y esa es una preocupación. Pero bueno, eso algún día se va a solucionar, ¿no? Hay estudiantes que me han dicho que cómo sería posible que haya una carrera que unifique, ¿no? A las ciencias históricas, que sería una necesidad total, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son elementos que tenemos que entender, ¿no? Entonces, en este mapa, ¿no? Por ejemplo, ahí sale, a ver, lo que corresponde a Tacna, la arqueología estableció una cultura que se llama San Miguel. Yo no sé cómo se llama San Miguel, pues, ¿no? Es un nombre español, no tiene sentido, porque yo creo que se deberían poner los nombres con los topónimos, o sea, con los nombres de los lugares, ¿no? Chiribaya se llama Chiribaya porque en esa zona de Hilo se llama Chiribaya, pues. Y Chiribaya, fíjense, es un nombre que de raíz puquina. Ah, les cuento de que va a haber un nuevo curso de idiomas nativos, que era muy necesario, ¿no? Yo les dije, pues, creo que en 4 meses es muy difícil que alguien sea especialista en un idioma, pues, ¿no? Alguien que no sabe salga en 4 meses dominando, no, es mentira. Pero por lo menos identifique cosas necesarias para un historiador, ¿no? Y algo importante para los historiadores es conocer los topónimos, ¿no? O sea, los nombres de los lugares, pues, ¿no? A ver, ¿qué significa Vila Vila? En Aymara, Vila Vila significa lugar donde hay mucha sangre. ¿Y por qué se llama así? Porque en Vila Vila, ¿no? Las piedras que hay son de color rojizo, ¿sí? O por ejemplo, acá arriba, Vila Vilani, ¿no? También las piedras son muy rojas, ¿ya? ¿Por qué arriba hay un lugar que se llama Tarucani? Viene de tarucas, pues, donde hay tarucas. Entonces yo le pedí que sea de lenguas andinas, ¿no? Porque es cierto que aquí hay una presencia aymara fuerte, es verdad, ¿cierto? Y tiene diferencias, pues, con el quechua, ¿no? Por decir, ¿no? Los quechuas dicen, tienen la terminación chi, tarucachi. Acá dice tarucani, lugar donde hay tarucas, ¿no? Bueno, eso después lo vamos a conversar, ¿no? Entonces, ¿no? En este panorama, en este mapa, es que se desarrollaron culturas, muchas, muchas, ¿no? En el norte quizás una de las más representativas fue Chimú, ¿cierto? En la zona de Trujillo del norte, Chimú pues fue una de las más representativas, ¿no? O por ejemplo, en la zona de Chincha, ¿no? La cultura Chincha, ¿no? Y muchas otras, muchas, muchas, ¿no? Sería imposible, ¿no? Si este curso hubiera durado 4 meses, poder hablar
de todas las culturas, así se los digo, ¿no? En mis estudios de arqueología, estudiar esto me duró 2 cursos, solamente de este periodo, ¿ah? Entonces, es imposible llegar a tanto, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ustedes entiendan este proceso, y que aquí es donde los incas empiezan a desarrollarse. Los incas fueron personas muy eficientes, fueron personas que supieron planificar, fueron personas que supieron, ¿no?, conseguir lo mejor. Supieron de que los mejores, fabricantes de cerámica eran los de Nazca y los llevaron, que los mejores que trabajaban los metales eran los del norte, o sea, los chimulos, y los llevaron. Y así por el estilo fueron consiguiendo algo que se llama calidad. Y ahí está, pues, el desarrollo que tuvieron, ¿no? Bien, seguimos. Bien, y todos estos que les estoy hablando, ¿no? Es lo que se llamó el intermedio tardío. Es decir, al final de Huari y Tiwanaku se estableció este periodo, dice, es el penúltimo periodo de las altas culturas. Está comprendido por la decadencia del imperio Huari hasta la victoria de los incas, ¿no? Dirigidos por el Auque, o sea, príncipe incaico Cusi Yupanqui, sobre los chancas. Ya, esto es algo que está historizado, pues, ¿no? En base a las referencias eh, documentales, ya se hace una historia, ¿no? Entonces dice que la batalla de Yaguarpampa, y fue esto dice, este periodo entre los 1000 y los 1450. Acá ya empieza un poco el problema, pues, porque el uso del tiempo en la arqueología no es exactamente, pues, ¿no? No es como la historia que tiene datos concretos, porque no hay, pues, ¿no? O sea, aquí se hace indicadores de tiempo en base al carbono 14 y otras cosas, ¿no? Y nunca te da una fecha exacta, ¿no? Sino un aproximado, ¿no? Por eso es importante entender el contexto de este proceso, ¿no? Bueno, entonces, entre las culturas más significativas de la época se encuentran Chimú, Chincha, ¿no? Chachapoyas, Chancay, Huaylas, Coya y Lupaca. Estos dos últimos, Coya y Lupaca, ¿no?, corresponden a culturas, ¿no?, que están junto al lago Titicaca, ¿no?, en la actual Puno, ¿ya? Entonces, yo desde que he crecido, ¿no?, mi interés por la arqueología, siempre se nos dijo, ¿no?, de que esta zona, los valles costeros, porque no eran ciudades, eran valles, pues, ¿no? Es decir, los valles de Azapa, Caplina, Sama, Locumba, Moquegua, por decirlo, hasta dijeron que eran archipiélagos puneños. Es decir, que las culturas de Puno enviaron a colonizarlos. Ese modelo ocurrió, pues, en la época Tiwanaku, sin duda, ¿no es cierto? Pero ya en este periodo no es tan así, pues, porque al igual, ¿no?, que aparecieron estas culturas como Coya y Lupaca, también aparecieron culturas aquí locales. Ese es el gran asunto, la gran discusión, ¿no? Entonces, luego del proceso de Tiwanaku, se van a crear estas nuevas culturas que van a ser su propia identidad y sus propios territorios. Esto es lo importante, ¿no? Entonces, que hubo pues diversas culturas, ¿no? Repetimos una vez más, ¿no? Dice, dice, la expansión del imperio incaico, un rasgo distintivo del último reino tardío, será la última y la más corta fase de la historia andina que precede a la conquista española, ¿no? En ese tema, ¿no?,
en este tema de los incas, ¿ya? Resulta que los incas se acaban con la conquista española, pues, ¿no? Así fue. Es el momento que la invasión española acabó. Y entonces la historiografía, ¿no? Incluso ha establecido que fueron 13 incas. Pero, por ejemplo, ¿no? No hay ninguna referencia de la vida de Manco Cápac, de por lo menos 3 incas, los primeros, ninguna referencia. Es por eso que se le llaman los incas legendarios, ¿ya? Y es más, se calcula que el Tahuantinsuyo, ¿no? El incanato, solamente existió en 150 años, ¿bien? Entonces, un poco que ya la historia mítica, ¿no? Porque en base a- a leyendas, a historias, se ha construido esto. Eso es lo que yo les digo a mis alumnos de antropología histórica, ¿no? Cómo los mitos, las leyendas es un instrumento que también sirve para la interpretación, ¿no? Y muy valioso, por supuesto, ¿no? Pero ahí está la capacidad de entender hasta qué punto, ¿no? Un mito tiene validez, pues, ¿no? Que un mito tiene la posibilidad de interpretar lo más cercano a la realidad, ¿no? Porque sabemos que todos los mitos son hasta cierto punto fantasías, ¿no? Entonces, eso es importante desarrollarlo. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta la fecha? Bueno, vamos a pasar rápido porque realmente no tenemos mucho tiempo. Y esta es la cultura chincha, ¿no? Una cultura que se desarrolla al sur de Lima, ¿no? En la zona de Chincha, y que es parte de estas culturas post-Tiwanaku y post-Wari, ¿no? Entonces, dice ahí, una principales civilizaciones, fueron excelentes navegantes, pescadores y comerciantes, ¿no? En el siglo XV fueron anexados a los incas. ¿M? Tenían dioses como un dios creador, ¿no? Y así por el estilo, tienen pues casi todas las culturas se desarrollan dentro del comercio, dentro, en este caso, están frente al mar de la pesca, ¿no es cierto? Y sabemos que la zona pues es zona de desierto, entonces ellos estaban pues más vinculados a los temas costeros, ¿no? De la costa, ¿no? Entonces, por decirte, tienen unas culturas que luego van a ser anexadas a los incas, ¿no? Quiero decir una vez más, ¿no? Que el proceso de los incas no ha sido igual para todos, ¿no? No ha sido igual para todos. Eso es muy importante que tengan presente, jóvenes, ¿ya? Si ellos, los incas, debieron usar la violencia en algunas zonas, ¿no? Como en la zona de la Sierra Central, ¿no? La famosa pelea con los chancas, ¿no? Por ejemplo, unos cronistas dice que la clave para conquistar a los pueblos, digamos de Tacna, de Valle Caplina, ¿no? Esta zona de aquí, fue luego de una batalla de Paucarcoyo en el Cusco. Y dice cosas que yo no puedo creer, ¿ah? Dice que fue una batalla donde murieron 30.000 personas. No, realmente no lo creo. Habrán sido 300 tal vez, o 3.000 a lo sumo, ¿no? No creo. Y dicen de que esa batalla fue así, porque estas culturas, digamos, puneñas, que era la coya, ¿no? Eh, tenían influencias aquí, ¿no? No sé hasta qué punto sea eso correcto, ¿no? Hasta la fecha la arqueología no ha encontrado evidencias, ¿no? Fehacientes de que esa fue la condición para conquistar
la costa, ¿no? Realmente esa es una hipótesis y nada más, ¿no? Bien. En todo caso, ¿no? Esto manifiesta de que los incas se van a encontrar por todo lado con culturas multiétnicas, ¿no? Y esto es lo que les decía, ¿no? Las sociedades post-Tiwanaku, el desarrollo multiétnico. Dice, cuando Tiwanaku decaía, surgen identidades en todo el área centro-sur. Lumberas propone el horizonte negro sobre rojo, ¿no? Como expresión arqueológica de su cerámica, inmersos en una estructura política y económica basada en la complementariedad. Ya. Lumbreras como arqueólogo, ¿no es cierto? Él dice de que se desarrolló en toda esta zona culturas que hacían una cerámica negro sobre rojo, es decir, negro sobre rojo, a ver, esto es negro sobre rojo, pues, ¿no? Esta es una vasija de color rojo y con pinturas negras. A eso se refiere negro sobre rojo. Y bueno, pues es una expresión muy arqueológica, ¿no? Muy de arqueólogo, pero significó de que así eran pues las culturas que, eh, que se desarrollaron después de Tiwanaku y que después iban a convivir con los incas, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde ocurre eso, no? Dice, se han reconocido los estilos, ojo, esta palabra es muy importante para un arqueólogo. Dice los estilos Chiribaya, Maitas, San Miguel, Pocoma, Gentilar, en las costas sur del Perú. Cuando decimos estilos, ¿no? Es esto, ¿no? Un estilo de cerámica. Y esa es una explicación que tiene, ¿cuál es el sentido? Porque bien, alguien podría decir la cultura chiribaya, como que ya le dicen, ¿no? Entonces, eso lo dice alguien que no está seguro de que es una cultura. Porque si dice estilo, podría decir que esto es parte de una cultura más grande, ¿cierto? Entonces, es como por decir, ¿no? En la sociedad tagneña, hoy día hay personas, migrantes de todas partes allá, en Tacna. Hay de Puno, del norte, de Arequipa, de la selva, acá en Tacna, ¿no? Entonces se encuentra, por decir, en un lugar, ¿no? Evidencias, selváticas, evidencias de Puno, evidencias de Arequipa, de Lima, ¿no? Pero todos son parte de algo que se llama Tacna, ¿no? Algo así. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que ha llevado a entender que este periodo dice multiétnico, ¿no? Entonces, era una sociedad que habían diferentes culturas y que se manifiesta, dice, los estilos Chiribaya, Maita, San Miguel, Pocoma, Gentilar, ¿ya? Y estos estilos, ¿no? La realidad es que son de estirpe costeña, son costeños, ¿ya? Y dice, ¿no? En Arequipa se ha identificado el estilo Chuquibamba, Churajón o Estuquiña en Moquegua, y en la zona circuntiticaca, Moyo, Coya, Alita, Amaya, entre otros, ¿no? En ciernes se trata de un proceso de interculturalidad que al terminar la influencia tiwanaku se genera un proceso de consolidación de identidades con una conducta multiétnica. Son sociedades con vocación independentista y que se observa que eran de estirpe costeña. Entonces, ¿no? Eh, un poco, ¿no? Que ciertos intereses decían de que
esta zona siempre ha sido, pues, dependiente de Puno, ¿no? Pero desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, desde el arcaico, hace 10.000 años, desde el formativo, ¿no? Estos espacios han sido poblados por gente y la presencia altiplánica era mínima. Con esto, ojo, no quiero negar, ojo, ojo, el tránsito entre el altiplano y la costa. Esta es una de las principales variables que ha ocurrido en los Andes, el tránsito, ¿no? Porque el hombre andino ha sido migrante, siempre ha sido migrante, siempre está en la búsqueda de la complementariedad, ¿cierto? Entonces ellos buscaban lugares donde podían vivir bien y si no eran, y si era territorio de otro, traían cosas, pues traían de la sierra, traían el chuño, traían pues carachi, lispis y lo cambiaban acá con cosas de la zona. Esa era la modalidad, ¿no? Y así es como se fue construyendo, pues, ¿no? Los procesos de desarrollo, porque, digamos, el trabajo, ¿no? Era necesario y se pagaba con ese tipo de bienes, ¿no? Bueno, seguimos. Dice, la decadencia progresiva de Tijuana generó desarrollos locales costeros en los valles del área centro-sur andina, ¿no? Toda esta zona centro-sur andina es la que tiene que ver con el lago Titicaca, Puno, em, Moquegua, Tacna, Arica, ¿no? Así está establecido, no por un capricho, ¿no? Sino que existe toda una historia cultural, existe todo, ¿no? Elementos que dicen que sí, siempre esta área tuvo experiencias similares, ¿no? Bueno, en Tacna, Arica y Moquegua se consolidan culturas regionales con características muy propias. Asumen una actitud territorial en los espacios yungas y quechuas, en los que desarrollan una fuerte actividad agrícola, ganadera y explotación de los recursos de su medio, así como intercambiar productos con otra geografía mediante la complementariedad y la reciprocidad. Ya, la reciprocidad y la complementariedad, ¿no? Este es el modelo económico en estas sociedades que no tenían monedas. Entonces, esta zona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tacna, luego de Tiwanaku, crece la población de Tacna, crece, y tiene un desarrollo artístico muy interesante. Sí, o sea, después de Tiwanaku realmente el Valle de Caprina crece en población, en todo, ¿no? En campos agrícolas, en todo, ¿no? La época de Tiwanaku era pequeña, y antes también era pequeña, ¿no? A diferencia, por decir, de Moquegua. En la época de Tiwanaku, Moquegua era grande, hay miles de cementerios, de tumbas, ¿no? Así como recuerdan, la arqueóloga nos dijo en el museo que en la época de Tiwanaku se han enterrado como 20.000 tumbas, ¿no? Entonces, mientras que en esa época acá era pequeño. Con esto quiero decirles de que los procesos regionales son diversos. Hay lugares que tienen desarrollo, otros que tienen estancamiento, otros que tienen, pues, continúan, ¿no? Y fíjense, ¿no? Después de Tiwanaku, en Moquegua, aparece una cerámica. Cuando hablemos de cerámica, hablemos del pueblo, ¿no? De la sociedad que fabricaba, ¿no? Que se llama estuquiña. Y muy tosca, muy mal hecha la cerámica. Cuando nosotros, ¿no? Vemos una pieza de cerámica bien hecha, bien desarrollada, ¿no? Entonces nos va a decir que esta es consecuencia de una sociedad que, que no tiene problemas, una sociedad
que está estabilizada, ¿no? Y cuando vemos unas piezas mal hechas, así, mal acabado, sin pintura, entonces podremos decir que es una sociedad que está en problemas, ¿no? Que tiene conflictos internos y que, bueno, pues no tiene la posibilidad de desarrollar buenas expresiones artísticas, ¿no? Entonces, eso podemos ver, ¿no? Entonces, en el caso de Tacna, pues a partir, ¿no? De las culturas pósticas, existe el crecimiento de Tacna, ¿no? Dice, las sociedades tuvieron características muy propias. Sus aspectos culturales, simbólicos, recuperados por la arqueología, expresan ser elaborados por grupos independientes entre sí. Este es otro dato importante, ¿no? Es decir, estas culturas no es que tenían un solo jefe, pues, ¿no? No es que había un cacique, no, eran diversos, ¿no? Y la historia así lo establece, pues, ¿no? De que habían varios caciques, ¿no? Ahí están los libros. En los libros de Cabañero está bastante explicado esto, ¿ah? ¿No? Que habían varios caciques, hay familias de caciques y todo eso, ¿no? Hay árboles genealógicos y todo, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, y no eran, que eran independientes, ¿no? Bueno, pero con vínculos culturales que configuran un momento histórico con un variado componente étnico. O sea, era un lugar donde hay diferentes culturas que convivían, ¿no? Imagínense, imaginémonos, ¿no? Un barrio ya de gente que ha venido del Cusco, que eran los incas o los mimacunas, ¿no? Así se les llamaba. O más allá, un pueblo de gente venida de Arequipa, ¿no? Como lo fue la cultura chuquibamba, ¿no? O la cultura, por ejemplo, de gente de Puno, que eran los collas. Y eso era así, ¿no? Un desarrollo multiétnico, ¿no? Bueno, entonces, existen varias denominaciones de este periodo. Lumbreras lo llama reinos y confederaciones o reinos post-Tiwanaku, ¿no? A pesar que no están claras las razones por las que decayó Tiwanaku, es válido que obedeció a mecanismos de negación que se desarrollaron en las poblaciones adictas a Tiwanaku, ¿no? Es decir, no hubo una guerra, no hubo ningún tipo de guerra ni violencia. Eh, yo por eso planteo, ¿no? Y esta es una posición dialéctica, por si acaso, ¿ah? Que es la decadencia de sus aspectos ideológicos, porque la razón de la presencia de Tiwanaku fue cultural, religiosa, ¿no? Y después cuando cae una ideología, todo se cae, ¿no? Seguimos. Ya, dice, la prehistoria también en nuestra región o área centro manifiesta la presencia de varios grupos, o sea, post-Tiwanaku, los que iniciaron un proceso de desvinculación con este gran desarrollo que fue Tiwanaku, ¿no? Y desplazando la hegemonía altiplánica por nuevas formas de organización socioeconómica y con nuevas características territoriales. Sin embargo, esto no significó que se eliminaran las relaciones con el altiplano, ¿no? Esto es lo que les explicaba, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Al caer Tiwanaku, ya ese vínculo, ¿no? Fuerte con el altiplano, con Tiwanaku, cae, surgen culturas locales, ¿ya? Pero eso no indica que se haya cerrado, pues, ese tránsito, ¿no? Eso ha sido algo permanente, ha sido algo vital, ¿no? Entonces, eso es importante decirlo, ¿no? Claro que ya, digamos, el sistema político cambia, pero se mantienen las conductas, se mantienen, en este caso, las conductas, ¿no? Del tránsito, de la movilidad, como dicen, pues, algunos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hace unos años atrás aparece lo que llaman las regiones, ¿no? Este sistema de regiones ya tiene 20 años, ¿no?
a pesar que existe una región diferente, ¿no? Pero se mantiene hasta la fecha, ¿no? Eso no es algo, es una dinámica que nunca va a cambiar, pues, ¿no? Así de fácil. Bueno, entonces dice, así como Tiwanaku debió de caer en la medida de su teología, su influjo y su hegemonía disminuía, esto es negó que en toda el área emergieran grupos que consolidaron sus propias identidades. En el altiplano sur de los pacajes, ¿ya? Carangas, lupacas, collas, mientras los valles costeros aparecen grupos de estirpe costera como son San Miguel, Maitas, Chiribaya, Pocoma, Gentilar, ¿no? Además, desarrollan nuevas formas de asentarse como lo son, por ejemplo, en Azapa, en San Lorenzo o en Estuquiña, ¿no? Por ejemplo, Estuquiña, eh, por ejemplo, yo he trabajado en Moquegua, en todas partes, ¿no? De Moquegua, y he encontrado más de un sitio con murallas en Moquegua, ¿no? Con murallas y una excavando encontré una cantidad de bolas de piedra, y esas son armas, pues, en un sitio post-Tiwanaku. Entonces, eso significa que ha habido problemas. A ver, ¿qué dice? Profesor, una consulta acá en el Cerro Arunta, ¿hay posibilidad de encontrar restos arqueológicos? Hmm. Porque hay, no sé, tiene la apariencia como si hay unas piedras ahí que parecen como si fuera una fortaleza militar, algo así. Fortaleza. No sé, a simple vista me parece, o si hubiera hecho eso sí, ya posterior por el ejército, así. Bueno, bueno, hasta la fecha no hay ningún informe, ningún indicador de arqueología en ese cerro, ¿no? Em, bueno, está pues un poco alejado de recursos de agua y todo eso. Más bien lo que yo he visto algunas piedras grandes que más parecen una cuestión religiosa, ¿no? Una piedra que ya varios la han observado, le han tomado fotos y piensan que viene a ser una huaca. Ojo, que ya hace tiempo el concepto de huacas está en una nueva explicación, por decir, una recomposición del sentido de una huaca, ¿no? Porque nosotros creemos, ¿no?, de que una huaca son así como las que hay en Lima, ¿no? Que son casi pirámides en realidad. Las huacas que hay en Lima, ¿no? Son pirámides. Ahora parece un cerro, ¿no? Porque la erosión lo ha pulido. Entonces, hay trabajos, yo he leído, que tratan de la recomposición de la idea de las huacas. Pero una piedra puede tener esa función, ¿no? Una función de una cuestión de adoratorio, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Bueno, eso es lo que más se ha visto. Bueno, hasta con fotos aéreas tampoco se ha visto viviendas en este cerro, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Calientes, ahí hay zonas arqueológicas, pero no están pues en una altitud como lo que es el Cerro Arunta, ¿no? Además que cerca tienen el recurso agua, que es fundamental, ¿no? Entonces, por lo menos hasta la fecha no hay una evidencia concreta, ¿no? Bueno, ya. Entonces, este es el panorama, ¿no? De cómo en la zona altiplánica, luego Tiwanaku aparecen varias culturas, ¿ya? Varias. Después de Tiwanaku, fíjense, toda esta zona de Puno, los diferentes grupos que aparecen, y todos, ¿no? Tienen sus manifestaciones arqueológicas, ¿ya? Es decir, la arqueología ha encontrado, ¿no? Este tipo de materiales que les dan ese nombre, ¿no? Y también la etnohistoria también lo ha establecido. O sea, hay dos elementos que nos hablan, pues, de que están apareciendo culturas, digamos, en un momento independizadas de Tiwanaku, o que proponen una nueva identidad, ¿no?
Entonces, ¿no? Un proceso de cambio histórico, ¿no? Un proceso de renovación de su cultura, de fortalecimiento de nuevas culturas, porque antes todas eran parte de un solo estado o reino que era Tiwanaku, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Que se revaloran nuevas culturas, ¿ya? Bueno, en cuanto a estas culturas post-Tiwanaku, ¿no? Estos son materiales de la zona de Tacna, ¿no? Todo esto está en mi libro de arqueología de Tacna, que si no lo tienen, pues lo bajan de internet y lo pueden ver cuando quieran, ¿no? Sin ningún costo, ahí en el fondo editorial, ¿no? Entonces, todas las culturas van a crear elementos simbólicos. Todas las culturas generan símbolos, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Por qué una cultura cambió? Y es un tema interesante de las mentalidades. Y cómo las mentalidades, ¿no? Que es producto de la memoria colectiva, va creando algo diferente. Es bastante, ¿no? Llama la atención eso, ¿no? Porque vemos que hay un proceso y cambia, ¿no? Cambia la manera de todo, la manera de expresarse, de hablar, de las jergas, ¿no? Yo siempre les he dicho, ¿no? Recuerdo que en la universidad, en el curso de antropología general, un profesor nos dijo, a ver, tráeme para mañana jergas peruanas. Y esas jergas hoy día ya no existen, pues, ¿no? Hay un montón de jergas nuevas, ¿no? Que es parte del éxito popular, ¿no? No existen, pues, ¿no? Y a lo mejor tienen alguna asignación parecida, ¿no? Pero bueno, ya no existen, ¿no? Entonces, fíjese, esto es lo que hicieron, pues, las culturas tagneñas de Postihuanaco, ¿no? Por ejemplo, ese dibujo de rojo, fíjense, uno está en el positivo y otro en negativo y así, ¿no? A ver, ¿qué parece? Parece pues un animal, pues me parece un pato, no sé. El otro parece una serpiente, ¿no? En fin, ¿no? Diferentes manifestaciones que no sé si podemos decir esta es una expresión política, sería una exageración, ¿no? Es una expresión social, tal vez, o es parte de eso eh, tan propio, ¿no? Que sale así de la espontaneidad también. Pero la espontaneidad es consecuencia de una memoria colectiva, ¿no? De las cosas que se están desarrollando en ese entorno, ¿no? De la manera de pensar, de las ideas que van desarrollando, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Algo así que, por ejemplo, nosotros estamos viendo en el curso de antropología histórica. Bien, por ejemplo, este es un diseño de la cultura chiribaya, ¿no? Esta cultura chiribaya, ¿no? Que aparece en Chiribaya, pues que está en el Valle del Algarrobal, en Hilo, es una de las más importantes, ¿no? Las culturas, pues, locales, ¿no? Las culturas regionales. Una cultura fuerte, una cultura de pescadores, agricultores, que tiene un gran desarrollo de estilístico, ¿no? Muchas expresiones, digamos, de un arte muy refinado, la verdad, ¿no? Todos tienen eh, decoraciones de tipo geométrico, es eso, geométrico, ¿no? Esto parece algo aserrado, ¿no? Aquí puntitos, diferentes colores, ¿no es cierto? Eso significa, pues, un despliegue artístico, ¿no? Significa que han tenido la posibilidad de generar ese tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces ya no es tanto lo que decía pues Lumbreras, el horizonte negro sobre rojo, ¿no? No, por ejemplo, negro sobre rojo es esto, algo así, ¿no? Rojo y negro, o sea, negro, pintura negra sobre vasija negra. Entonces aquí vemos algo más desarrollado, ¿no?
diseños geográficos, perdón, geométricos, puntos y etcétera, ¿no? Entonces, vemos, ya tiene diferentes colores. Eso implica, pues, una dedicación más desarrollada, ¿no? En Tacna. Entonces, en Tacna se reconoce el sitio de Tocuco, Chayatita y Yuta, ¿no? Estos sitios de Tocuco, Chayatita y Yuta están, pues, por la zona de Calientes, ¿ah? Vamos a ver si este año que viene podemos ir, ¿no? Porque es un viaje pequeño, ¿no? Yo quiero que vayan conmigo al campo a ver esto, ¿no? Lamentablemente, pues, este semestre ha estado muy atareados, muchas cosas, ¿no? Entonces, para que vean, sí, este año que viene vamos a programar un viaje a Micuya y a estos lugares, ¿no? Dice, parece que estos grupos tuvieron carácter de señoríos, ¿ya? Entonces, cuando algún arqueólogo dice señoríos, ¿no? Que es una categoría, digamos, organizacional muy sencilla, ¿no? Muy sencilla. Algo así como que existía una especie de cacique, ¿no es cierto? O sea, no existía un estado, por así decirlo, ¿no? Dentro del concepto del estado, ¿no? Sino algo más sencillo, ¿no? Y dice, y que mantuvieron relaciones muy complejas entre estos, ¿no? Relaciones muy complejas. Pero decir muy complejas es una palabra muy genérica, pues muy ambivalente, ¿no? Cualquiera puede decir complejas. Pero la realidad es que ellos convivieron, pues, ¿no? La realidad es que ellos compartieron a lo mejor recursos, es probable, y también hicieron relaciones económicas de complementariedad. Este es el asunto, ¿no? Tenemos que entender, ¿no? Que la economía, ¿no? Arqueólogo que no estudia la economía no sirve, ¿no? Un arqueólogo que solamente se va a dedicar a mirar las piezas, mira la forma, el color, no, eso no sirve. Hay que entender los procesos, jóvenes, acuérdense bien, ¿ah? ¿No? Entonces, tenemos eso, ¿no? Dice, en este periodo la economía se tornaría muy dinámica, es lo que le dije hace un rato, ¿no? Después de Tiwanaku, este valle se empieza a ser muy dinámico, complejo, ¿no? Por los variados de los componentes productivos, agricultura, ganadería, minería, pesca, alfarería, cestería, orfebrería, textilería, etcétera, ¿no? Y como la arqueología nos demuestra eso, hemos encontrado, pues, que sí, tenían una gran cantidad de recursos, ¿no? Por así nosotros estudiamos un sitio del arcaico, ¿no? De hace 10.000 años, 8.000 años, vemos que tiene menos cantidad de productos que lo relacionen con un tipo de economía, ¿no? Entonces ya empiezan a conocer más alfarería, hacer la cerámica, pues, cestería, hacer los cestos, ¿no? Las canastas, orfebrería, cosas de metales, ¿no? Textilería. Sabemos que en el arcaico vivían pues con cuero, ¿no? Bueno, entonces, economías más complejas. Y también eso significa clases sociales, ¿ya? Entonces, las clases sociales empezaron a desarrollarse muy, muy lejos atrás, ¿no? Pero, pero lo importante, como dicen, pues, ¿no? Entender los modos de producción. Ya, los modos de producción es el tipo de actividades económicas, pero además las relaciones que tienen entre ellos y quien maneja pues ese sistema, ¿no? Estos pueblos, ¿no? Después fueron identificados como quienes van a recibir a los españoles, pues. Estos pueblos tuvieron caciques, fíjese, he hecho toda una explicación arqueológica,
¿no? Y después estoy haciendo ahora una explicación etnohistórica, porque así debe ser, pues, ¿no? No voy a decir, ¿sabes qué? Ellos tenían caciques, no. Entonces, es por parte para ir entendiendo mejor, ¿no? Entonces, la en historia, ¿no? Que tienen que ver con los cronistas y todo ello, ¿no? Los estudios que también se han hecho eh, últimamente, ¿no? Porque en historia no solamente es el dato de que hicieron hace 500 años, sino los estudios de ahora, pues, ¿no? De ahora, pero de esa época, ¿no? Bueno, entonces, dice, además de la aparición de varios grupos étnicos, se ven relaciones complementarias y reciprocidad. Este es el tema, ¿no? La complementariedad y reciprocidad. Entonces, acá está, ¿no? La posibilidad de entender que dentro de ese sistema económico, ¿cómo era el sentido de la valoración de los productos? Porque no creo que vamos a cambiar un kilo de papas con un kilo de camarones, ¿no? Hoy día, pues, ¿cuánto cuesta el kilo de papa? Creo que está 6 soles, ¿no? Está caro. ¿Y cuánto está un kilo de camarones? 80 soles, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, pero es un kilo, no, pues, pero esto vale, ¿por qué? Porque es rico, pues, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué tiene que ser rico? Entonces hay un montón de, sí, realmente tienen razón, porque eso es rico y es más difícil conseguirlo, ¿no? Y así se va dando el valor, pues, ¿no? Y la economía es eso, ¿no? Cómo se le asigna un precio, un valor, ¿no? Bueno, entonces, dice, esta organización social permanece hasta nuestros días, ¿no? Entonces hay lugares, yo he visto, donde, por ejemplo, vas y te dicen, te damos esta cantidad de cochinilla. Cochinilla, pues, es un ácaro, ¿no? Que se deposita en las hojas de las tunas y sirve de colorante, ¿ya? La cochinilla. Ya el precio bajó, pero antes era un negocio pero excelente, ¿no? Y eso sale acá de los Andes, ¿no? Luego cuando nos fuimos al campo y vino, me dijo, le cambio o sea, trabajamos con esos mamelucos así, ¿no? Le cambio su mameluco por esta cantidad de cochinilla, me acuerdo, ¿no? Uy, le dije, pues, me gustaría, pero yo no sé qué hago con la cochinilla. Entonces, fíjese, eso que tenía un valor, para mí bajó de precio, porque yo no sé qué hacer con la cochinilla, pues. Pero estoy seguro, al lado había alguien que conoce y lo compra inmediatamente. Entonces, en la economía está la oportunidad, ¿no? La necesidad, el uso que vas a tener. Si más bien no sirve para nada, no sirve para nada, pues, ¿no? Entonces, esas cosas que parecen un poco primitivas, es cómo se van desarrollando las economías, ¿no? Bueno, hasta en nuestros días, ¿no? Hay lugares donde existe eso. Yo recuerdo una vez nos fuimos al campo, ¿no? Y eran 2 semanas que teníamos que estar. Así que yo le pedí permiso al profesor para regresar a la ciudad porque tenía que hacer un asunto. Regresé. Pero como vi de que todos mis compañeros había algo que se había acabado para todos, era el pan. Y yo me vine de la ciudad cargado de pan. Apenas llegué, todos me vinieron a comprar. Entonces, como algo que hoy día, pues vamos a pan allá, pan allá. Rum, me cerraron y me compraron pan. Aparte que llevé varias botellas de trago que también me las compraron, ¿no? Entonces, fíjense cómo, ¿no? La necesidad va generando la valoración de las cosas, ¿no? Bueno, es decir, rasgos de parentesco, ¿no? Esta forma de autonombre es de ayu, pago, parcialidad o recientemente comunidad, ¿no? Entonces, a Quintana se habla de pagos, ¿no? Porque eso eran los antiguos ayus, pues, ¿no? Lugares así diseminados
donde estaban las sociedades, ¿no? Bien. Ya. Estos son, ¿no? Las muestras de los elementos arqueológicos de las culturas regionales, locales que le dicen, ¿no? Entonces, esta es la cultura eh, que le llaman San Miguel, pues, ¿no? Yo siempre digo que no me gusta ese nombre, ¿no? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en Arica, en el Valle de Azapa, hay un lugar que se llama San Miguel, pues. Y ahí encontraron esto y dijeron, bueno, se llama San Miguel, por favor, ¿no? Entonces creo que hay que buscar referencias más válidas, ¿no? Hay que buscar los topónimos, ¿no? O sea, los nombres ancestrales, ¿no? Seguimos. Bueno, hay un poco más de estos dibujos. Bueno, vamos a parar unos minutos y vamos con lo final de la clase, que es lo Inca. Vamos. Descansito, pero vimos corte de una película que es La Colonia, ¿no? El próximo ciclo ustedes van a llevar pues historia del Perú colonial. Entonces este es el hecho que da inicio a ese periodo de la historia del Perú, ¿no? Entonces la parte final, ahí se ve cuando Colón va a visitar a los reyes de España, ¿no? En la previa se ven ya las ciudades coloniales, el desarrollo de la evangelización y la manera como pues se inicia en la isla de Guananaí. Bueno, eso lo verán ustedes el próximo ciclo. Bueno, entonces vamos pues a lo que habíamos quedado hoy día y entonces es acerca, ¿no? De lo inca, ¿no? Entonces, a ver, un segundo, ya. Bueno, entonces estamos aquí y pues lo inca, ¿no? Es quizás una de las partes más significativas, ¿no? Para todos los peruanos. A nivel mundial, todos nos hablan de los incas, pero ha habido muchas culturas, ¿no? De quizás igual o mejor desarrollo que los incas, ¿no? Es conocida porque es la conquista española, se encuentra con esta sociedad, una sociedad que tenía gran desarrollo, pero no tenía como las culturas mayas y otras de Mesoamérica el desarrollo de la escritura, ¿cierto? Entonces, pues vamos a iniciar este análisis, pero ya desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Entonces, vamos. Bueno, María Rostorowski dice, ¿no? La historia del Tahuantinsuyo narra la gesta de un pequeño curacazgo
perdido en la inmensidad de la cordillera andina, que se convirtió luego en un gran estado. Es la narración mítica de sus inicios y de la legendaria guerra contra peligrosos y numerosos enemigos. Es la epopeya de un pueblo ágrafo que supo beneficiarse de las experiencias de remotas culturas que le precedieron en el tiempo, conocimientos logrados por los habitantes de los Andes a través de milenios. Bien, esto dice María Rostorowski en su libro, que deben de tenerlo, si no lo tienen, consígalo de todas maneras, ¿no? Ahora se encuentra en pirata por 20 soles, ¿no? O pues lo tienen de internet en PDF. Entonces, esto dice en su libro, ¿no? Y es claro, pues, ¿no? Dice, es un grupo que está ahí metido en la cordillera de los Andes y logra surgir. Y la historia de la humanidad nos cuenta de muchas culturas, de desarrollos que prácticamente de la nada, si se puede decir, empiezan su gran progreso, su estado de esplendor, ¿no? Dice la narración mítica, porque mucho de su historia ha sido mediante mitos, ¿no? El mito de Manco Cápac y otros más, ¿no? Y dice de la legendaria guerra contra peligrosos y numerosos enemigos, porque sí, ¿no? Eh, tuvo que usar las armas en ciertas situaciones, ¿no? No en todas, pero sí lo usó. Entonces el conocimiento de que era un estado que eran guerreros, fíjense, ese es uno de los elementos importantes que ustedes van a ver en el desarrollo de la geopolítica mundial, ¿no? Sociedades guerreras, sociedades con un gran armamentismo. Y como dicen los conocedores de las guerras, la mejor guerra que hay es la que se gana sin haber disparado un solo tiro. Es decir, cuando alguien ve que tienes un gran ejército, sencillamente no pelea contigo, tiene miedo. Bueno, entonces, de alguna manera, este tipo de conceptos se pueden asociar a los incas, ¿no? Un pueblo que empieza a desarrollar tecnologías, que empieza a desarrollar sistemas de planificación, sistemas de organización, ¿no? Y dice la historia de un pueblo ágrafo, es decir, un pueblo sin escritura, que se beneficia de las experiencias ya de antiguas culturas andinas, ¿no? Y que esa es una experiencia, ¿no? De miles de años. Entonces, los desarrollos culturales es consecuencia, ¿no? De las experiencias que el tiempo está dando, ¿no? Esa experiencia que se tuvo, por decir, en usar mediante los andenes, ¿no? La agricultura, esa experiencia de trabajar los productos agrícolas, ¿no? Cómo se logra transformar las papas en chuño, ¿no? Cómo se logra transformar los líquidos en chicha, y así por muchas experiencias, ¿no? Como que el pescado, porque cuando se pescaba harto, pues había que secarlo, ¿no? Y entonces ese tipo de experiencias fueron organizando todo un sistema complejo, ¿no? En los incas, ¿no? Bueno, entonces, esto es ahí está la historia del Tahuantinsuyo, que ténganlo, por favor, ¿no? Entonces, ¿no? Ustedes ven a su lado, están los famosos dibujos del cronista indio Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Él, fíjense, estos dibujos han contribuido muchísimo para entender la historia de los incas, ¿no? Historias que hablan, pues, por ejemplo, está el noveno Pachacútec, ¿no? Y muchísimos dibujos que van a enseñarnos cómo ocurrió, pues, muchas de las cosas, ¿no? Abajo dice, conquista, le cortan la cabeza a Atahualpa, ¿no? Entonces, de todas cosas, ¿no? Hay cosas muy sencillas, de las cosas cotidianas, pero también de las cosas trascendentes que ocurrieron, ¿no? O este caso, pues, dice un curaca, ¿no?
que está pues ahí con los famosos quipus, ¿no? Bueno, vamos a pasar rápido nomás, ¿no? Esto yo más rato les voy a enviar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este dibujo, que es la historia, ¿no? De los caminos, lo plano, los caminos del Inca, y que están asociados, ¿no? A, a los sitios arqueológicos incaicos, ¿no? Entonces, una red de caminos se hacen en base a que tienen, pues, presencia, en este caso incaica. Entonces, una vez más, tenemos que insistir de que estas poblaciones no estaban incanizadas. Esa es la palabra, acuérdense, incanizadas. María Rostorowski lo dice, esto no es un invento mío, pero sí yo he visto en mis trabajos de que la presencia inca era ligera, ¿ya? Entonces, ¿no? Y esa era, ¿no? La manera que tenía vigencia el sistema de la complementariedad, ¿no? Ese negocio entre contrarios, esa dialéctica, ¿no? Entre diferentes, ¿no? Bien, entonces vemos cómo está pues la distribución hasta la zona de Chile actual, ¿no? Otra de las cosas que es necesario que ustedes conozcan, ¿no? Que dentro, ¿no? De las mentalidades, no sé quién me dice por ahí que ya no tiene sentido hablar de historia de mentalidades, pues por favor, ¿no? No hay que ser tan exquisito, pero existió dentro de las ideas, ¿no? En la organización social, el dualismo. Y esto es algo que existe no solamente en los incas, ¿ah? Les he dicho varias veces, ¿no? Una de las características más saltantes de la organización social andina es el dualismo, cuyas raíces se originan en las relaciones de parentesco y se manifiesta en la división dualista entre los grupos étnicos. Dice, en las zonas urbanas como el Cusco y el Tahuantinsuyo, ¿no? Incluso los cronistas, la información de que relataban la biografía de los incas y que habían desarrollado una dinastía en Hanan y Urin. Yo muchas veces, en época de estudiante, preguntaba, ¿qué cosa es Urin? ¿Qué cosa es Hanan? Entonces decían, Urin es los de arriba y Hanan los de abajo, pero ¿abajo de qué? Pues no entiendo, o sea, hasta puede suponer esa explicación un tanto clasista, ¿no? ¿No? De clases sociales, de importancia, ¿no? De mejor o menor, no lo sé. Yo, por ejemplo, recuerdo hace muchos años de estudiante, viajamos por el cañón del Colca, ¿no? Caminamos todo un día entero ahí buscando información y encontramos una comunidad y, y Urin, sí, Urin Saya, Anan Saya, te decía, ¿no? O sea, existe ese concepto, ¿no? De dos cosas, ¿no? Pero no exactamente que digan los de arriba y los de abajo, porque bien podría decir el blanco y el negro, o podría decir, no lo sé, ¿no? O sea, es algo que todavía no se ha logrado una explicación concreta, ¿no? Dice, el dualismo se manifiesta en la organización de los ayus o grupos de parentesco, ¿no? Entonces, dice, que aparecen agrupados en parcialidades, Anan o Urin. O sea, también podríamos decir como que existe, está partido en pedazos, ¿no? Parcialidades, parece grupo, ¿no? Parte, ¿no? Entonces, dichos términos pueden ser entendidos como alto, bajo, derecha, izquierda, masculino, femenino, dentro, fuera, incluso cerca, lejos, delante, detrás, ¿no? Entonces, eso puede existir. Entonces, habrá que entender los miembros de uno de estos grupos, cuál será el sentimiento que tienen, ¿no? Eso es lo importante de saber, ¿no? Si se sienten orgullosos de ser Urin o Anan, si tienen cierto tipo de rivalidades, no lo sé, ¿no? Entonces,
esa es el labor de la antropología, ¿no? Bueno, pero a pesar de eso, existía una élite cusqueña, ¿no? Dice, los cronistas se preocupan mucho por precisar la presencia de una nobleza cusqueña, e igualmente a lo ocurrido con otros casos, ¿no? Entonces la presentaron a la manera europea, nobles, ¿no? Porque ese es un concepto, pues, europeo, hablar de nobles, ¿no? Son en las crónicas los parientes del gobernante y los precedores, los cuales transformará en tales nobles a todos los miembros de las panacas cusqueñas, puesto que cada inca daba lugar a una formación de una de ellas. Pero en el Cusco no solamente había panacas, sino también ayos, ¿no? Entonces, eh, esta es la discusión, ¿no? Acerca del contexto social, ¿no? Porque las panacas lo podemos traducir como una clase social privilegiada. Tampoco podemos ser tan relativistas, ¿no? Tan relativistas, no, pues que es a la manera, pues, andina, ¿no? Pero en la práctica eran personas que tenían privilegios, así de claro, ¿no? Eran personas que vivían con exquisiteces y, como dicen varios, ¿no? Tenían casi el sentido de una aristocracia europea, ¿no? Bueno, por lo menos ahí está, ¿no? Algún nombre de algunas panacas que existían, ¿no? Ahí lo vamos a dejar porque no hay tiempo para hacerlo todo, ¿no? Que eran conocidas. Fíjense, de ahí sale, pues, Manco Cápac, Sinchirroca, etcétera, etcétera, hasta Huayna Cápac, ¿no? Entonces, estos eran, pues, familias reales. ¿M? Entonces, lo que no se sabe todavía, si una panaca, pues, aceptaba, pues, muy bien, ahora entra el nuevo Inca, que es la panaca tantos. No creo que haya sido tan fácil, ¿ah? Tiene que haber habido enfrentamientos, tiene que haber habido problemas, ¿no? No es que pues tan sencillo, porque, escucha, un Inca tiene una cantidad de beneficios y todos trabajan para él, pues, ¿no? Entonces, esto a mí me hace llamar la atención de que la formación de las panacas también generaron problemas internos graves, ¿ah? Eso todavía parece que no está muy estudiado, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, dice, la conquista de los incas en la zona del sur actual, ¿no? Es atribuida a la conquista del Inca Pachacute, es claro, ¿no? La conquista puede ser comparada con campañas militares de las legiones romanas, las cuales pudieron asimilar para Roma muchos territorios, estableciendo administradores que controlaban los pueblos conquistados, ¿no? Se cuenta que cuando Pachacute conquista el altiplano, de la Titicaca triunfa en encuentras batallas y vence a los Collas, que era el grupo que vivía constante puna con los Lupaca, ¿no? Realmente me parece un poco romántico este escrito, ¿no? Que nace de crónicas, porque, bueno, pues, ¿no? Qué buena gente en todo caso que ha sido eh, Pachacute, pues, para haber conquistado los Collas, ¿no? O enfrentado a los Lupacas, ¿no? No, 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 realmente no me gusta mucho, ¿no? Y bueno, dice que gracias a esa lucha es que pueden llegar a los valles de las costas, ¿no? Bueno, ahí está un poco para que ustedes vean, ¿no? La dimensión, ¿no? De lo que fue la, el desarrollo de los incas, ¿no? A ver, de color, mm, ya, Pachacútec, fíjense, de este color aquí, de ese color medio, naranja, a partir de ahí empieza el gran crecimiento, ¿no? Y Pachacútec, pues, avanza luego hasta Lima, ¿no? Y posteriormente Tupac, Yupanqui y Huayna llegan a la expansión hacia todo lo que es el Incario, ¿no? O sea, es Pachacute quien inicia, ¿no? El proceso expansivo, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Eso está, ¿no? Y acá está lo que se llaman las regiones, pues, ¿no? Los cuatro suyos, ¿no? Chincha suyo, Anti suyo, Conti suyo y Coya suyo, ¿ya? Entonces, fíjense que los incas, ¿dónde es que se desarrollan? En toda la cadena andina, ¿no?
Entonces, por eso se dice que los incas nunca llegaron a la Amazonía. Hay varias razones, pues dicen que es complicado, ¿no? A pesar que, por ejemplo, el quechua está presente en la Amazonía. Hay muchas palabras quechuas en la Amazonía, ¿no? A ver, aguaruna. Aguaruna es un grupo étnico de la Amazonía. Runa significa pueblo. Agua es un pueblo del agua que viven en los ríos, porque así viven los aguarunas, ¿no? Yacumama. Yacumama es la anaconda, pues, ¿no? Y es la reina de los ríos, la inmensa, pues lo que llaman también la anaconda, ¿no? Una monstruosa serpiente, ¿no? Inmensa, ¿no? Por decir, ¿no? Bien, entonces aquí algo que ustedes lo conocen, sé que en el colegio los han preparado con estos conceptos, ¿no? Y que era una pirámide social, ¿no? Una pirámide social que en la parte más baja están pues los yanaconas, ¿no? Que eran casi, dicen, como esclavos, ¿no? Y eran personas pues que vivían ahí realmente en condiciones muy deplorables, ¿no? Y en esta escala pues están las noblezas, ¿no? Los miembros de las panacas reales, u otros que logran escalar gracias a ser militares, a sus triunfos. Algo parecido ocurrió en Roma, ¿no? Las conquistas militares de los romanos, ¿no? Permitió a personas que suban, pues, en la sociedad romana, ¿no? Bueno, entonces ahí este cuadro habla sobre las noblezas incas, ¿no? Las panacas, las noblezas regionales, que van a ser también, pues, los curacas, ¿no? Que van a trabajar junto con los incas, ¿no? ¿Ya? Y también existen, pues, los mitimaes como parte de un sistema de organización, ¿no? Entonces, esto nos hace ver, pues, que existía un concepto de planificación, ¿no? Y eso es lo que siempre ha llevado, ¿no? A las grandes culturas al desarrollo, ¿no? La planificación. Seguimos. Bueno, entonces dice, estos eran unidos y miembros de reciprocidad, ¿no? Ese era el concepto que se desarrollaba, pues vivir en una guerra eterna, pues no lleva a nada, ¿no? Entonces se tenía que sentir ese sentido de intercambio, de reciprocidad, ¿no? Entonces, para ayudarse mutuamente en las labores, ¿no? De ahí sale el concepto del AINI, ¿no? El trabajo comunitario, ¿no? El trabajo comunitario, ¿no? Dice, ¿no? Tienen la obligación de trabajar juntos para el beneficio del Ayu, ¿no? Es decir, cuando había que hacer las casas, todos trabajan para todos, ¿no? Este trabajo se conoce como Minca también, ¿no? Un trabajo entre todos, ¿no? Los miembros del Ayu responden a una autoridad que son sus curacas, que son los encargados de regular las relaciones sociales, ¿no? Entonces, eso es interesante también de los incas, ¿no? Que a pesar que era una sociedad despótica, pero sí existía ese concepto de, digamos, de fraternidad, si se puede decir, de solidaridad entre el pueblo, ¿no? Entre el pueblo. Dice, esto es algo que dice María Restauraje. Cuando hablamos de modelos económicos en el Perú prehispánico, es necesario tomar en consideración que se trata de economías que desconocieron el uso del dinero y que además no estaban organizadas por la institución del mercado, ¿ya? Entonces, esto es lo interesante y que hace la necesidad de estudios más complejos acerca de la economía inca, ¿no? María Rostorowski. Bueno, hay unas vistas que ven pues cómo era el trabajo comunitario, ¿no? El tipo de trabajo que es el AIN y la MINCA, ¿no? Y que es el sistema pues de trabajo asociativo, ¿no? En colaboración entre todos. Bueno,
Esto es algo también necesario decirlo, ¿no? Que la capital del Cusco desarrolló un desarrollo muy espléndido, sobre todo en su arquitectura, ¿no? Esta foto es parte del Machu Picchu, ¿no? Entonces hubo una planificación en su arquitectura, una arquitectura que fue de tipo simétrica, sólida y sencilla. Las piedras eran escogidas, eran trabajadas, pero eran sencillas, no como por decir las piedras de la cultura Wari, ¿no? Que eran diferentes formas, o las piedras que usaron los Chavín, ¿no? Que fueron labradas y muchas cosas. Es decir, la arquitectura inca fue así, ¿no? Sólida, sencilla, ¿no? Y simétrica, ¿no? Tres conceptos que hasta ahora tienen mucha validez, ¿no? Bien, esto es algo también necesario decir, ¿no? Que la organización ideológica concebía tres espacios, ¿no? El mundo sagrado, el Hanan Pacha es el mundo de arriba, donde están pues las estrellas, el sol, la luna, ¿no? El Kai Pacha, que es el mundo que está acá, y también concebían un Uku Pacha, que es lo que está abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos creían de que los que habían muerto estaban viviendo ahí, ¿no? Le llamaban los gentiles. Y también decían, ¿no? De que ahí, bajo la tierra, había inmensas bestias, ¿no? Y que era un mundo, pues, que no era el mejor, ¿no? ¿Ya? Bueno, esta es el cosmos, ¿no? Que planteó el cronista indio Joan Pachacuti Salcaemaiwa Yanqui, ¿no? Donde establece, ¿no? Las formas y los principales dioses del mundo andino, ¿no? Y que esto no solamente de los incas, ¿no? Es algo generalizado en todos los Andes, ¿no? Bueno, esto más tarde se lo... Ya, y estos son algunos aspectos, ¿no? A ver, Terry. Profesor, ¿de quién dijo que era ese dibujo, el Ah, anterior? ya, eso es anota, el cronista indígena Juan o Joan, pues así lo conoces, ¿no? Joan Pachacuti Salcaemaiwa Yanqui, ¿ya? Es uno de los cronistas indígenas que hubo, pues, ¿no? Entonces, esa es la propuesta del cosmos, ¿no? De los Andes, ¿no? Que está, por ejemplo, está el Sol, el Inti, Quilla, la Luna, ¿no? Iapa, ¿no? Y otros, y la gráfica de lo que es el mundo andino, ¿no? ¿Ya? Eso lo hemos visto bastante en el curso de antropología histórica, ¿no? Porque la antropología histórica trata de ver los elementos simbólicos, míticos, ¿no? En este caso del mundo andino. Bueno, ahí está, ¿no? La arquitectura inca, ¿no? Entonces, esos son los elementos que tienen solidez, sencillez, monumentalidad y simetría, ¿no? Así son las casas, los edificios, de, por ejemplo, lugares militares, lugares religiosos, lugares de vivienda, lugares, por ejemplo, productivos, una diversidad de elementos que los incas supieron desarrollar, ¿no? Bueno, y está el famoso sistema vial de los incas, ¿no? Que explica pues que se desarrollaron ese tipo de caminos, ¿no? Caminos que yo creo que han permanecido en el tiempo, ¿no? Y que, por ejemplo, en Micuya, pues ahí se ha hecho algo muy hace pocos años, ahora pues 25 años que se ha hecho eso, ¿no? Entonces, los Andes están llenos de esto, ¿no? Este camino que está aquí es en la zona de Tarata, ¿no?
Y así son, pues, ¿no? Son caminos que se vinculan con las zonas productivas, ¿no? Suelen estar cruzados también por puentes, que pueden ser puentes colgantes, ¿no? Eh, las dimensiones son diversas, puede haber un camino de 70 centímetros y al poco está de 20 metros, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, aquí les voy a dejar algunos libros que sería bueno que traten de conseguirlos, ¿no? Porque es muy necesario tener un conocimiento amplio, ¿no? Ojo que tampoco no me gusta ser muy libresco, ¿ah? No me gusta, pues, repetir como loro lo que alguien dice, ¿no? Yo creo más en la cuestión contextual, la explicación, ¿no? Y no repetir como loro lo que dice alguien, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, yo más rato les envío estos diapositivas, y el lunes hacemos una práctica calificada, ¿ya? Entonces, ahí las prácticas yo les voy a tratar de poner algunos, incluso dibujos, ¿no? Para que ustedes sepan interpretar, si se puede hacer un simbolismos, ¿no? Y conceptos fundamentales a partir de el horizonte medio, ¿no? Para que sepan. Y 2 días después es nuestro examen final. La verdad que el tiempo nos ha ganado demasiado, ¿no? Demasiado tiempo nos hemos perdido, ¿no? Bueno, pues habrá que, sinceramente, ver, uno, eh, o sea, no se puede perder tanto tiempo, ¿ah? Realmente, el mes de diciembre prácticamente no hemos hecho nada, ¿no? Listo, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Para tomar lista. A ver, está Terry, Julio, Roxana, Adrián, Rodrigo, ¿quién más? Presente, profe Quintanilla. Quintanilla, ya. Listo, 6 personas han venido, ya. Bien, jóvenes, entonces estamos en contacto, cualquier cosa me llaman y yo presente, Julio también. Ya, no se preocupen, yo en la pantalla lo estoy viendo todos, ¿ya? Profesor, Entonces, sí, el día lunes, ¿no? así La es. práctica, ¿y de ahí habría otro examen más? ¿O? Claro, el día miércoles, examen final, ¿ya? Y se Ah, ya, acabó. ¿Listo? ya, Jóvenes, Profe, hay ¿no va a haber algunos, exposiciones? ya no hay tiempo, no hay tiempo, ¿ya? Yo hubiera querido, pues, pero ¿qué hacemos, pues? Bueno, lo último que quiero decirles es que hay algunos que deben cursos y notas y bueno, será asunto que cada uno asuma, ¿no? Eso, ¿ya? Entonces, lo único que tienen que hacer es comunicarse conmigo y vemos la manera de solucionar ese problema. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo. Listo, listo. Entonces, nos vemos. Adiós, adiós. nos vemos, Hasta profesor. Hasta luego, luego, profesor. profe. Chao, chao. Chao, chao.